Mi nombre es Taihun Panitz y soy la coordinadora del Espai Societat Oberta, que es este espacio hoy virtual. Normalmente estamos físicamente en Barcelona. Estamos y somos parte de la Open Society Foundation, que es para aquellos que no conozcáis, es una fundación internacional fundada por George Soros con el objetivo de la construcción de sociedades abiertas o más abiertas. Y esto al final, ¿cómo se materializa? ¿No? Entonces, bueno, pues realmente, sobre todo en Europa, lo que estamos es trabajando en la protección y la promoción de los derechos humanos, en fortalecimiento de prácticas democráticas y en la lucha contra cualquier tipo de discriminación, ya sea por raza, género, ideología. Podemos, en su amplio aspecto. Entonces, en ese sentido, desde hace un par de años abrimos el SPY, que estamos, eso, pues como comentaba, físicamente en Barcelona, donde intentamos generar espacios de encuentro, espacios de debate, de reflexión, de ampliar las miradas en diferentes temas. Estoy trabajando, por ejemplo, en temas de migraciones, en temas de pensamiento crítico y desinformación. Y ahora recientemente, por ejemplo, una línea muy de digitalización, ¿no? Y el impacto por ejemplo, de la inteligencia artificial en los derechos humanos, ¿no? Y en los sesgos y las discriminaciones que puede provocar. En este sentido, pues también, bueno, pues intentamos aliarnos mucho con organizaciones potentes que están haciendo un trabajo pues increíble en alguno de estos ámbitos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues hicimos el trabajo, creo que fue la edición pasada de este maravilloso curso. Fue físicamente, si no me equivoco, el año pasado, además no debe ser más o menos por estas fechas, físicamente en el SPY, y vimos la cantidad de gente interesada, o sea, el buen espíritu también que se crea de reflexión. Y bueno, pues hablando también con Omaira, con Yatins y bueno, también pues, con las Antirrumors, bueno, pues propusieron de repetir el ciclo, o sea, un poco también con la perspectiva más de COVID, y bueno, nos encantó la idea y la idea, pues eso, de estar hoy aquí y apoyando pues este tipo de formaciones. Reitero siempre, y siempre se lo digo a Omaira, y bueno, a Omaira, pero que entiendo que es todo el equipo, que las felicitaciones por hacer un programa potente, porque al final hay mucha gente haciendo muchas actividades y no siempre es fácil llenar, y este está claro que despierta muchísimo, muchísimo interés, así que bueno, ya es ese aspecto. Esperamos que realmente salgan grandes reflexiones y sobre todo como que podamos aplicarlo, ¿no? en el día a día, que creo que al final también es muy esa parte. Bueno, bienvenidas. Este es el cuarto curso virtual, en este caso, de Periodismo y Comunicación Intercultural, como lo explicaba Taí hace un momento. Este curso lo realizamos en el 2019. Parece que el año pasado no existió, por eso no lo contamos. El año pasado no lo hicimos. Y este año tiene por título Racismes Mediàtics Post-Covid. Este curso está organizado por la Asociación Intercultural Llatins per Catalunya y el Grup de Comunicació de la Xarxa Barcelona Antirumors. Y desde aquí agradezco a Laila y a Silvia, que son técnicas de este programa, que bueno, han ayudado muchísimo, y también a todas las entidades que participan en el grupo de comunicación, que también se han implicado muchísimo. Y simplemente presentarles a nuestros ponentes de hoy, que conducirán la primera sesión, que tiene como título Imaginarios Racistas a través de la imagen. Ellos son Aldemar Matías y Heide Ramírez, del colectivo New Voices, New Futures, y paso a decir una pequeña descripción de ellos. Aldemar Matías, él es de Manaus, es cineasta documental, estudió comunicación social en la Universidad Federal del Amazonas, Brasil. También hizo dirección de documentales en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, de Cuba, una escuela muy famosa. Y ha hecho un máster documental en la creación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En el 2019 estrenó su ópera prima La Arrancada en la sección Panorama de la Berlinale, y actualmente colabora como artista invitado para proyectos audiovisuales y educativos en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA. Por otro lado tenemos a Heidi Ramírez. Ella es una fotógrafa, editora de vídeo y poeta no binarias, residente en Barcelona. Su obra se centra en el autorretrato como mecanismo de representación y en lo sensorial para habitar otras dinámicas de creación audiovisual. Parte de su obra forma parte de Hamaca, una plataforma que se encarga de preservar y difundir las obras de videoarte más representativas desde los años 70.
Ella es graduada en realización de audiovisuales y espectáculos en el 2017 y actualmente cursa un documental creativo y fotografía contemporánea en Fuga Foto. Así que los dejo con ellas dos, con ellos dos. Adelante. Pues empezamos. Voy a compartir pantalla y ya le doy a todo esto. A ver. Vale, ¿se ve mi pantalla? No sé si. Bueno, voy a suponer que sí, porque no veo el chat. Sí, ¿no? Vale, ok. Vale. Bueno, explicamos la dinámica de manitas, Heidi, antes de... Sí, es verdad. ¿Quieres explicarla tú la dinámica para. Bueno, básicamente en algunos momentos vamos a pedir la participación de ustedes y creo que sería ideal si pudiéramos, o sea, ya que no podemos ver a todos, por lo menos a escuchar y intentemos ordenar así, o sea, cuando preguntemos algo o pedimos participación, se pide turno con manita, emoji, GIF, lo que sea por el chat y a partir de ahí, Laila estará atenta para decirnos, o sea, el orden de personas para que sí podamos ordenar las participaciones por audio. O sea, se abre el micrófono y así se activa la participación por audio. Pero lo ideal creo que siempre que se pida turno por el chat y a partir de ahí abrimos el micrófono y seguimos. Vale, perfecto. Se ha entendido, ¿verdad? Ok. Vale, entonces pues empezamos. Nosotros vamos a empezar la primera sesión de hoy que tiene por título Imaginaris racistas a través de la imagen. Aldemar y yo formamos parte del colectivo New Voices, New Futures, así que antes de empezar voy a explicar rápidamente quiénes somos y qué hacemos como colectivo. New Voices, New Futures es un colectivo de cineastas afrodispóricos que nos hemos unido para básicamente intentar crear, analizar y producir cine que no sea el cine de siempre. Esta es como la base. Ahora mismo, bueno, nos podéis buscar en redes. Ahora mismo hay en marcha junto con otros dos integrantes un proyecto que se llama Black Seed, que es toda una serie de cursos y proyectos para la creación de un cortometraje. Después también, bueno, este taller ya lo hemos hecho en colaboración con la charcha de Antirumors en una vez pasada y hemos ido haciendo como diferentes cositas. Si nos buscáis por las redes podréis ver qué hemos estado haciendo. Aquí también os he dejado nuestras redes por si nos queréis contactar tanto al Demar como a mí. Así que dicho todo esto, yo empiezo porque se nos pasa el tiempo y aquí no nos va a dar tiempo ni de preguntas. Así que vamos a ello. Vale, a mí me gustaría empezar preguntando, que es un poco una pregunta retórica, pero que me parece muy interesante. Me gustaría empezar preguntando cómo creéis que miramos. Si miramos con los ojos, si realmente miramos con el cerebro o si realmente no miramos porque si todo es una performance y la realidad no existe, ¿para qué mirar? Bla, 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 bla. Vale. Aunque a mí la respuesta que me parece más interesante es la respuesta número C, la verdad es que la respuesta que se acerca más a la respuesta correcta es la respuesta número B. Miramos con el cerebro. Cuando digo que miramos con el cerebro, me refiero, aunque sí que es verdad que los ojos ayudan a sintetizar gran parte de esta información, al final todo este filtraje está interpretado por el cerebro, por la mente, por toda una serie de filtrajes que operan para que interpretemos la información de una manera o de otra. Cuando digo este filtraje me refiero a que hay toda una serie de factores que operan, como por ejemplo la experiencia, las vivencias, la edad, la herencia cultural, los factores cognitivos, etcétera. Toda una serie de amalgamas que operan para que la información que interpretemos pues sea entendida de una forma u de otra. En toda esta serie de informaciones que interpretamos, hoy por el tema que nos atrae vamos a centrarnos en la información visual y en concreto, por mi especialidad, vamos a centrarnos en la fotografía. Entonces, claramente, si la información está filtrada e interpretada, lo visual y en este caso la fotografía no se salva de esto. La fotografía también está interpretada de una forma que está filtrada y condicionada. Entonces, un momento, que tengo mis notas por aquí. Vale, entonces, toda esta serie de formas de entender la fotografía y de entender la imagen
no siempre ha sido la misma. Esta serie de filtrajes que a lo mejor ahora tenemos más normalizados, hace 50 años no eran los mismos. Estos cambios en la forma de entender la imagen es lo que se llama institución de la mirada, que sería, digamos, toda una serie de abanicos y de estructuras y de tecnologías que hacen que normalicemos una serie de cosas u de otras. Tenemos diferentes eras de la mirada, o sea, diferentes regímenes escópicos, diferentes condiciones técnicas, culturales, políticas, etcétera, que hacen que en cierta manera tengamos normalizadas unas cosas u otras. Por ejemplo, tenemos la era de la logosfera, que es una era que va desde la invención de la escritura hasta la imprenta, y en esa era había toda una visualidad que ahora mismo quizá entendemos de otra manera. Después tenemos también la era de la grafosfera, que es una era que va desde la imprenta hasta la invención de la televisión en color. Y después también, por ejemplo, la videosfera, que va desde el vídeo hasta la era como más digital. Lo que quiero decir con esto es que al final, cuando hablamos de regímenes escópicos, cuando hablamos de normalización o de formas de ver, al final lo que estamos hablando es de una forma de categorizar y de entender por qué hay ciertas cosas que ahora nos resultan verosímil y que antes no nos resultaban verosímil. Vamos a poner dos ejemplos. Vamos a poner primero, nada, dos vídeos súper cortos. Primero este. Vale, esto por un lado, un vídeo súper chorra, lo sé, hecho aposta. Y vamos a ver el siguiente, este. Hasta aquí. Cuando hablamos de lo que nos resulta verosímil, hablamos justamente de esto. Cuando se estrenó La llegada del tren, la gente salía corriendo de las salas de cine porque pensaba que el tren iba a atropellarlos. Era una imagen, podemos decir incluso terrorífica, de what the fuck que hace un tren en mi pantalla de cine. Y en cambio ahora es algo que tenemos muy asimilado y es como, vale, ok, pues un tren en la tele, chill, no pasa nada. Segundo ejemplo para ir entrando en materia. Estas fotos que estáis viendo aquí, que las voy a poner un poquito más grandes, si me disculpáis. Vale, estas fotos que estáis viendo aquí son unas postales. ¿Qué son estas postales? Bien, pues estas postales son de Estados Unidos durante la época de la segregación racial y son en concreto postales de linchamiento. ¿Qué son las postales de linchamiento? Las postales de linchamiento son postales en donde la fotografía de delante eran personas racializadas que habían sido torturadas en público y por detrás pues la gente escribía cosas como en una postal normal. O sea, las fotos de linchamiento de personas negras en espacios públicos eran comercializadas como una postal que podemos encontrar ahora de, no sé, de la Torre Eiffel. Entonces, durante la época de la segregación racial resultaba verosímil y estaba naturalizado y normalizado que hubieran postales de torturas en público, en vivo y en directo. Podemos pensar, vale, pero bueno, con la llegada del tren tenemos el vídeo que hemos puesto de la Renfe y eso, ¿no? Pero podemos pensar, pero esto de las postales ahora mismo ya no se hace, o sea, tú ya no ves postales, espero, por favor, de personas negras torturadas en espacios públicos. No, claramente no hay postales, pero claramente también esta normalización no se queda en la época donde se quedó. Estas diferentes eras y normalizaciones van evolucionando y van cambiando y van creando diferentes estructuras y condiciones. Y entonces, aunque ahora no tengamos postales de torturas, sí que tenemos, por ejemplo, pues las imágenes virales que se hacen en las redes sociales cuando muere una persona y se suben y se difunden como si nada, o cuando diferentes marcas hacen postureo de ciertas imágenes cuando están pensando totalmente lo contrario. Entonces, estas políticas hay que entender que se van como adaptando y van flexibilizándose a las diferentes épocas.
Así entonces, yo desde un primer momento he entrado aquí como súper al tajo diciendo formas de ver, naturalizar, normalizar, no sé qué. Vale, pero claramente toda esta naturalización y toda esta normalización lleva un tiempo, lleva un constructo. Entonces, lo que cabría preguntarse es, ¿por qué vemos como vemos? ¿Por qué está normalizado ciertas cosas? ¿Por qué hay un cierto constructo que es normal? ¿De dónde viene todo esto, no? Vale, en concreto, y repito, digamos que acotando en lo que sería lo fotográfico, todo empieza pues en 1824 cuando surge pues la fotografía. Cuando surge la fotografía, ¿qué sucede? Bueno, la fotografía surge en un contexto en donde surgen pues también otras cosas muy interesantes, como por ejemplo la antropología y también la historia. No la historia como dinosaurios, era uno, invención de la Tierra, no, pero sí que surge la historia como disciplina. Entonces podemos entrever que la fotografía surge directamente en un contexto que es colonial. Eh, la fotografía en sí, y para quitarle peso, no inventa nada nuevo, la fotografía no coloniza nada nuevo. Pero sí que es verdad que en el contexto colonial en el que surge, sirve para darle una imagen objetiva, científica y veraz a unas relaciones que ya estaban establecidas. Esas relaciones que ya estaban establecidas ya estaban construidas con ideas como por ejemplo toda la parte pictórica. Ya había toda una serie de imaginarios que ya estaba inventado. La fotografía no inventa nada nuevo en cuanto a cómo retratar ciertas cosas, pero sí que es verdad que por esta cosa de externalización que se le da y esta cosa de como si fuera algo que no tiene nada que ver con nosotros, de repente pues crea como toda una serie de veracidades y de discursos que se dan por, por, por cosas ciertas. Entonces, nuestro imaginario, por supuesto, nuestro imaginario visual, siendo que estamos en una época de hipervisibilidad y con mucha producción de imágenes, viene mucho de de estos primeros pasos que daba la fotografía en cuanto a construcción de imaginarios y a construcción de visualidades. Repito, no visualidades como algo nuevo, sino para asentar esas visualidades que ya nos traía lo pictórico. Entonces, dentro de estos primeros pasos que da la fotografía, una de las cosas más interesantes es que uno de los primeros usos de la fotografía es la construcción del otro. O sea, se intenta reconocer la diferencia y la diferencia está en lo que es externo, en lo otro, en qué tiene lo otro que no tenga yo para, por un lado, conocerme a mí misma, pero por el otro lado también cómo conocer lo otro. Entonces, en esos primeros pasos y siempre realmente lo que hay es una construcción del otro. Y ahora me voy a ir un poco de las ramas, pero después prometo que vuelvo. ¿Qué es lo otro? O sea, vale, hablamos de la diferencia, de la semejanza, de no sé qué, bla, 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 pero ¿qué es lo otro? Vale, pues lo otro en verdad puede ser uno mismo. Lo otro incluso también puede ser algo parecido. O incluso puede ser una invención, que esta es realmente la parte interesante. Pero al final lo que sí que es interesante es ver cómo, aunque lo que se ha intentado siempre es tratar lo que sería ajeno, al final muchas veces podemos entender bastante de la persona que fotografía a través de cómo fotografía lo otro. Voy a poner dos ejemplos. Lo dicho, ahora me voy a ir un poco, pero después vuelvo. Un ejemplo que me gusta muchísimo es cómo fotografía lo otro Roy de Carava. Esta fotografía está contextualizada en 1963 en una manifestación por los derechos civiles en Washington. Y Roy de Carava, aparte de que es como un impasse, o sea, es increíble en lo que sería la fotografía de calle, también la forma en cómo tenía Roy de Carava de retratar esos eventos multitudinarios era muy específica. ¿Por qué? Porque se centraba en el rostro, se centraba en las subjetividades. Entonces, lo que vemos es que lo que nos explica de lo otro, o sea, de la forma que tiene de fotografiar lo otro, Roy de Carava, es que hay una puerta emocional, hay un intentar reflejarse en el otro y sobre todo de intentar ver el propio rostro. Que eso es muy interesante porque lo dicho, en la fotografía de calle muchas veces lo que se retrata son contextos más angulares y contextos más amplios. Y en cambio Roy de Carava tiene una forma más emocional de centrarse en los detalles que yo creo que cuentan mucho sobre esta invención de lo otro, siendo también
que eso otro de lo que estamos hablando muchas veces son sujetos racializados. Entonces, que tú tengas un sujeto racializado y tú decidas como fotógrafo contextualizarlo en algo más enmarcado y algo más que denote sus emociones, cuenta muchísimo sobre ti. Aquí os he puesto otros ejemplos de sus fotografías. Y después otro ejemplo de cómo se fotografía lo otro es Saido Udiko, que a mí Saido Udiko me encanta. Saido Udiko lo que hace es fotografiar lo otro a través de la sombra. Y lo hace por un motivo muy claro. Lo que intenta es romper con esa fijación que tiene lo colonial por mostrar los cuerpos negros. Entonces Ayúdico dice, vale, yo sé que existe un cuerpo, yo sé que existe una subjetividad, pero quizá la sobreexposición de esta subjetividad es dañina. Entonces voy a buscar otras formas de mostrarlo, otras formas de preservar su anonimidad y su identidad, pero como más segura. Y entonces lo hace a través de la sombra. Vale, perdón, que me he perdido. Vale, entonces lo que decía, a través de la sombra. Entonces, como vemos, hay toda una forma de construir lo otro que puede ser muy interesante o puede no serlo. El caso es que, como veníamos diciendo con esta cosa de los primeros pasos de la fotografía, en esta construcción de lo otro, lo que se ha creado es una ficcionalidad que pasa por verídica. En el caso de Saido Udiko que decíamos, intenta romper con esta sobreexposición que sufre el cuerpo negro al estar expuesto a lo visual. ¿Y por qué Saido Udiko decide que hay que buscar otras maneras? Lo decide porque desde siempre, desde históricamente, lo que se ha buscado es analizar, datar, taxonomizar el cuerpo negro. Entonces, vale, ahora ya decía yo que me había ido mucho. Me he saltado un paso, perdón, vuelo. Vale, sí, eso, exactamente. Decíamos, toda esta parte de la fotografía, de invención de lo otro y de ficcionalidades, claramente nos la creemos. Nos la creemos ¿por qué? Porque forma parte de nuestro imaginario y siempre hemos pensado que es verídica y que es verdad. Entonces, ¿realmente es verdad esta cosa veraz de la fotografía? ¿Es la fotografía algo verdadero? ¿Es este imaginario que yo me creo y este estereotipo que tengo sobre ciertas alteridades verdad? ¿O es simplemente una película más que me he tragado? Vale. Todos estos discursos alrededor de los primeros pasos de la fotografía y todos estos primeros discursos alrededor de tener que creerte la forma en cómo se representa lo que no eres tú o lo que también eres tú, se perpetúa hasta los días de hoy en día. Entonces, voy a poneros un ejemplo que son las bases del WordPress Photo. El WordPress Photo es el mayor certamen de fotografía documental y en donde todas las fotos que salen en el WordPress Photo tienes que creértelas porque salen en el WordPress Photo y son imágenes que no son imágenes pictóricas, no son imágenes, o sea, son como la imagen documental por referencia, la imagen y la historia que tienes que creerte por referencia. Vamos a ver un par de vídeos de cómo cuenta el WordPress Photo sus bases. Y ahora volvemos. The examples given here come from alterations. Vale, pongo un momento en contexto. Esta es la página web del WordPress Photo y esto es un vídeo que explica que cuenta como manipulación, porque en las bases te cuenta que hay ciertas cosas que no puedes hacer a la hora que contarían como manipulación de la foto y por lo tanto ya no sería una foto verídica y por lo tanto ya no sería como una historia que te puedas creer. In previous contests. These alterations led to pictures being excluded from the contest. They do not specify every imaginable form of manipulation. Alterations that count as manipulation include, but are not limited to, the following. If this is the original file, and this is the contest file, 3 small spots on the arm have been removed, and this is unacceptable. This is the original file, and this is the contest file, where a cigarette butt on the right has been removed, and this is unacceptable. This is the original file,
The removal of the red wire is unacceptable. The removal of the shadow on the right is unacceptable. If this is the original file and it's then cropped, the crop is acceptable. Then removing an item that is left after the crop and removing it by cloning is unacceptable. Vale. Y también os voy a poner este de aquí. Given here come from alterations in previous contests. These alterations led to pictures being excluded from the contest. They do not specify every imaginable form of manipulation. Alterations that count as manipulation include the following. If this is the original image, and this is the contest image, where the color diverges, that is unacceptable. If this is the original image, and it is converted to grayscale, that is acceptable. If the grayscale is then processed and enhanced, that is acceptable. If the enhancement leads to dark areas that significantly alter content by obscuring or eliminating information in the picture, that could count as manipulation. The jury determines which changes are significant. The jury will regard changes as significant if they believe those changes affect the meaning. Vale, hasta aquí. Entonces, como hemos visto, la fotografía lo que busca es, la fotografía lo que crea, mejor dicho, es toda una serie de discursos y formas en cómo se crea la alteridad, en cómo se crea lo otro, pero además estos discursos están actualmente sustentados por una apariencia de objetividad, una apariencia seria y una apariencia de casi científica, de esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, tal. Entonces, el ejemplo del WordPress Photo creo que es un ejemplo bastante verídico. ¿Qué sucede? Que las bases del WordPress Photo van por un lado, pero yo veo cada año polémicas de, ay, este fotógrafo ha manipulado la foto, esta foto resulta que bla, 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 resulta que no sé qué. Siempre hay cositas. Entonces, os voy a poner dos ejemplos de polémicas que han habido con las fotos del WordPress Photo. Por un lado, esta de Paul Hansen, en donde se vio que manipuló la foto con Photoshop para darle como dramatización a los rostros, hizo como sustituciones de elementos, no sé qué. Y después también esta foto, en donde por un lado targiversó la ubicación de la fotografía y por otro lado también utilizó un flash adicional. Entonces, como vemos, el discurso por el cual pretende sustentarse toda esta ficcionalidad es uno, y resulta que después, para llevar a cabo esta ficcionalidad, tienes que trampear. Vale, ¿este trampeo sucede únicamente con el WordPress Photo o es algo que está inculcado en nuestro imaginario y no lo sabemos? Pues es la respuesta número yo siempre estoy con las respuestas, es la respuesta número B. Es algo que está inculcado en nuestro imaginario. Desde un inicio todo ha sido orquestado y desde un inicio esas fotografías que nos hemos creído como construcción del otro, las fotografías de las diferentes tribus, las fotografías de las expediciones, las fotografías de viajes, fotografías de fotoperiodismo, desde un primer momento han sido orquestadas y han sido ficcionalizadas. Lo peligroso es que hemos incorporado esta ficcionalidad como si formara parte de nuestro imaginario como una historia verídica, cuando no lo es. Aquí os voy a poner dos ejemplos, que además se corresponden bastante con estos dos ejemplos que tenemos aquí arriba. Por un lado, esta postal, que es una postal que está intervenida. Se ve que en esta postal sustituyeron. Aquí tenemos la postal que estaba que está en el Museo Nacional de Historia de Santiago de Chile. Y aquí tenemos toda la amalgama que se hizo para construir la postal. Como podemos ver, se sustituyó este hombre de aquí por este sujeto de aquí y intentó, o sea, se pasó por encima de las individualidades para crear como un imaginativo de comunidad, de esta es la tribu. En cambio, en realidad eran diferentes individualidades que decidieron como saltárselas por alto. Y después también tenemos este ejemplo, que hay una tergiversación de la ubicación porque en estas fotos lo que se intenta es mostrar los diferentes oficios y se hace siempre delante de la misma valla. Entonces, ¿todos esos oficios sucedían delante de la misma valla? No, pero se recreó y se ficcionalizó que
estos quehaceres pues sucedían siempre en el mismo sitio cuando no es así. Vale, entonces, dejad un momento que me mire las notas. Vale, entonces, como podemos ver, hay toda una serie de discursos que trabajan y operan para que haya ciertos estereotipos que confluyen en nuestro imaginario, los cuales parece que tenemos que creernos. Entonces, estos estereotipos, para mí, desde mi punto de vista, empieza todo con el estereotipo físico. Y a partir de aquí se va degradando a toda otra serie de estereotipos psíquicos y estereotipos como más difíciles de entrever. Lo dicho, 1824, quizá aquí 1865, pero por estas fechas estaba, bueno, la fotografía antropométrica, que eran fotografías que intentaban sustentar teorías científicas. Entonces, supongo que mucha gente tenéis en mente que en este tipo de fotografías antropométricas y taxonómicas los sujetos siempre salían desnudos. ¿Qué sucede? Que cuando el sujeto siempre sale desnudo desde la mirada de la persona blanca que hacía la foto, lo que tenemos es que lo racial y también diferentes otros conceptos como la potencia y la capacidad física o incluso la inteligencia, etc., se mide a través de o sea, la apariencia física. Entonces, tenemos que la negritud en este caso está revelada a través de la desnudez. Y esta desnudez lo que instaura es una jerarquía corporal y civilizatoria. Nos quedamos con esta. ¿Qué pasa? Que esta serie de estereotipos físicos que se daban en la fotografía antropométrica al inicio de la foto no se queda únicamente ahí. Tenemos un meme súper actual en donde estas mismas características físicas son juzgadas a través de lo bueno o lo malo o cómo debe ser tratada la persona. Esto de aquí viene desde esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí y cómo se relacionan? Vale, estos son unas fotos que hacía Francis Galton. Francis Galton es el fundador de la teoría de la eugenesia. ¿Qué es la teoría de la eugenesia? La teoría de la eugenesia lo que busca son como los estereotipos y los rasgos similares que de alguna forma explican ciertas cosas, como por ejemplo explican la belleza, pero también explican por qué ciertas personas son más criminales que otras, por qué ciertas personas cuando I don't know, son mixed persons, tienen ciertas características u otras. En general lo que busca es juzgar a través de la apariencia física las capacidades de una persona. Entonces vemos que aunque todo empezó con esto, todo te deriva incluso a los valores morales que puede tener la persona y por los cuales debe ser tratado o no. Y después tenemos otro ejemplo que es interesante en cuanto a construcción de todo este discurso de fotografía veraz, que serían las fotos grupales. Estas fotos grupales están hechas sobre 1890 aproximadamente. ¿Y qué vemos en las fotos grupales? Lo que vemos en las fotos grupales es que este primer sujeto que hemos visto deshumanizado desnudo y en una jerarquía se acentúa cuando este sujeto es puesto con otras corporalidades en mayor posición de poder, o sea, personalidades blancas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, aparte de que, por ejemplo, las personas acostumbran a ir descalzas, también vemos que muchas veces están en el fondo, muchas veces están en la parte de abajo, muchas veces tienen un tratamiento a nivel de de teatro en la imagen, perdón, no sé hablar, de teatralización en la imagen que es muy diferente a las personas blancas que salen. Por ejemplo, en esta postal de aquí vemos que los dos marineros están como en una posición como de, uy, sí, soy marinero, y en cambio los demás están en el suelo, algunos ni miran a cámara, etcétera. Digamos que hay una forma de tratarlos de forma distinta. Y entonces, yo siempre voy a lo mismo. ¿Esto se queda simplemente en estas fotos grupales de la era de la Picot, en donde si no buscas en Google a conciencia sale? No, esto no se queda únicamente ahí. Como hemos dicho al inicio, todo este repertorio visual nos llega a los días de hoy. ¿Y cómo nos llega? Nos llega con esto.
Así es como nos llega. ¿Cómo nos llega? Con que en las fotos en donde hay una grupalidad, los cuerpos racializados siempre salen en posiciones, en una jerarquía más opresiva. Nos llega pues en estas fotos de perfil en donde el sujeto siempre se pone en el centro y utiliza de una forma de objeto de decoración los diferentes cuerpos negros. Nos llega también a través de la pintura en donde siempre hay una como el cuerpo negro situado en el fondo como si casi no se ve. Nos llega aquí en donde casi no se distingue mucha gente, pero justamente los cuerpos negros que aparecen están como en una esquina casi como sombras. Nos llega incluso con el cartel de la Merced desde una conexión que hago yo en donde en un ambiente totalmente descontextualizado de repente pones el barco de Open Arms, que es muy parecido a lo que sale aquí, en un ambiente de estoy intentando crear esta cosa con dos marineros, de repente te pongo aquí como para decorar toda la postal. Y nos llega incluso pues lo que decíamos, con las imágenes en el fondo y el personaje blanco en el centro. Entonces, esto. Vale, entonces este estereotipo, y ya conecto con el COVID porque estamos hablando de imaginarios también racistas en relación con la COVID, esta cosa del estereotipo y del cuerpo negro situado siempre en una posición de poco poder, pues también nos llega de esta forma. Creo que fue durante el primer confinamiento que Samuel Aranda publicó en el New York Times una fotografía de cómo era la familia española por referencia, ¿no? Y esto fue lo que se dijo en Espejo Público. Os pongo el vídeo. Ya no tenemos lavadoras, todos hemos tenido que escuchar algún comentario al respecto, y entonces que la imagen que se proyecte de España sea esta, pues casa un poco con nuestros fantasmas, con ese miedo que tenemos a ser exportados como un país de tercera. Pero es que eso es una cosa que tenemos que quitarnos de encima ya. Bueno, pero está ahí. No tienen esa imagen de nosotros allí, ¿no? Hasta aquí. ¿Por qué esta imagen choca tanto y esta imagen creó tanta polémica? Choca porque hay toda una serie de imaginario con respecto a lo que debería ser una familia española. Pero también choca porque en nuestro imaginario seguimos teniendo que estos cuerpos negros tienen que estar así. O no están, o están en el fondo, pero no tienen que estar en portada y no tienen que estar representando nada. Tienen que estar de una forma más deshumanizada. Entonces, cuando se rompe este estereotipo y pones delante lo que es, hay un choque, porque por un lado se nos ha enseñado que tenemos que creernos toda esta ficcionalidad que se da por veraz. Y por otro lado, se nos ha enseñado que también tenemos que ser de esta forma concreta. Entonces, la forma en cómo nos vemos y la forma en cómo hemos aprendido que tenemos que ver al otro y a nosotros mismos, choca. Después también quería poneros este ejemplo. Que este ejemplo quizá es más sutil. Bueno, ahora que ya lo he puesto no tan sutil, pero también sucede que esta cosa de deshumanización y esta cosa de salvajismo y esta cosa incluso de agresividad, aunque en las imágenes, en la fotografía lo podemos ver de una forma mucho más clara, también se da en otros ámbitos y creo que en los grafismos es algo que se puede ver con mucha crudeza. Estos son dos mapas. Uno es, este de aquí es un mapa que puedes encontrar por Google de la incidencia, sobre todo al inicio, de la COVID-19. Y este mapa es la forma en cómo se representó la incidencia que tenía el COVID, pues también tipo mapa mundi. Vemos que, el ébola. Vemos que la forma en cómo se representa el ébola es una forma súper agresiva y es una forma casi de gotas de sangre que saltan y parece que vayan como viajando casi imparables hacia otros territorios. Entonces vemos que es una forma de representarla mucho más salvaje y mucho más con poco tacto, que eso es de lo que estamos hablando aquí, ese poco tacto y esa forma de tratar lo otro como objeto, como descategorizándolo de la categoría de persona. Y por último, y ya estaría a punto de acabar, quería poner esta imagen. Para mí esta imagen es la síntesis de cómo el imaginario racista actúa. Ese imaginario racista muchas veces parece que a través de pequeños trabajos en torno a lo visual vaya como
calmándose, apaciguándose, incluso que socialmente podamos ir como cambiándolo. Pero este imaginario al final siempre se queda de una forma como latente de alguna manera y esta es la imagen que para mí lo sintetiza. Es una manifestación anti-COVID en Estados Unidos en donde dos personas blancas llevan una pancarta con una foto de la esclava Anastasia que pone al lado los bozales son para los perros y para los esclavos. Yo soy un humano libre. Entonces, a la mínima que hay algo que se tambalea sí, en la sociedad, volvemos otra vez a todo ese discurso que tanto ha calado de veracidad y de estereotipo y de estos cuerpos tienen que ser así, yo tengo que estar aquí, yo soy quien tiene derecho a mirar, tú tienes derecho a ser mirado, yo soy un humano libre, yo no soy un esclavo, yo no llevo bozal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una serie de latencias que aunque creemos que a veces estén superadas, vuelven sin que nos demos cuenta. Así que, para acabar, yo intento a veces ser una persona optimista y pienso que, aunque sí que es verdad que lo que decía ahora, ¿no? Aunque sí que es verdad que este imaginario siempre esté como latente y este imaginario siempre sea racista, porque el contexto en donde surge también es racista, sí que es verdad que creo que hay cosas que se pueden ir trabajando. ¿Y qué cosas se pueden ir trabajando? Voy a enumerar 3 cosas bastante rápidas. La primera es los cambios que queremos ver. Nosotros tenemos la imagen de la esclava Anastasia, que es esta mujer de aquí. Si alguien no lo sabe, lo que sucedió es que a esta mujer era esclava, creo que doméstica, y era muy bella. Y entonces la mujer del amo le puso el bozal para deformarle la cara y de alguna forma no, arrebatarle toda esa belleza y pues básicamente eso. Entonces, ¿cuáles son los cambios que queremos ver en las imágenes que nos encontramos? ¿Hace falta crear nuevas imágenes o podemos trabajar con las imágenes que ya tenemos? Sobre todo, el trabajar con ellas en relación a los cambios que queremos ver. Porque, sinceramente, si vamos a trabajar con estas imágenes para seguir reproduciendo ciertas cosas, quizá mejor entonces no tocarlas. Porque ese discurso ya está tan calado que no va a cambiar si realmente no intentamos cambiar el discurso que acompaña en estas imágenes. Entonces, esto se puede hacer de una forma más directa, como aplicando el cambio directamente, o intentar incluso trabajar, por ejemplo, con imágenes de archivo e intentar crear otras ficcionalidades. Si al final todo es una ficcionalidad y una construcción, e incluso estas imágenes que sustentan el imaginario son ficcionadas, ¿por qué no voy a poder yo crear otras ficciones que acompañen a estas imágenes? No tanto ficciones de cosas que no puedan ser verídicas, sino intentar imaginar otras cosas a contrapelo, intentar centrarme en otros detalles, en otros sujetos, en otros rostros, intentar hacer más foco, menos foco. Creo que eso es interesante. Y también, por último, preguntar. Aquí ya no he puesto los ejemplos, pero preguntar también. Me refiero a preguntar si, por ejemplo, estamos representando otras alteridades. Creo que es muy interesante preguntar a la gente cómo quiere verse representada. Eso creo que es como el punto clave. Si la otredad no somos nosotros mismos, quizá es lo más interesante y el punto de la cuestión es empezar a preguntar a esa otredad cómo quiere ser representada, que creo que es la gran pregunta que realmente ha faltado históricamente. Y hasta aquí mi ráfaga. Aldemar, bueno, espero que os haya gustado. Después, al final, haremos un turno de preguntas y me encantaría. No he podido ver el chat porque desde la pantalla compartida no se ve nada por si alguien ha comentado algo, pero bueno, continuamos. Aldemar, te doy paso. Gracias, Heidi. Bueno, hay preguntas, pero dejamos todo, o sea, reunimos todo para el final y así, o sea, mantenemos así la dinámica. O sea, habrá tiempo al final, que creo que hay un par de dudas sobre la Merced, pero dejemos todos entonces al final. Venga, comparto pantalla. ¿Me ve? ¿Se me oye? O sea, se ve el... Sí, se ve. Voy a poner pantalla completa. Yo pensaba que así podría ver el chat, pero no. Y lo dejaré en pantalla completa. Bueno, yo
intitulé esa parte como construcción de personaje de no ficción. Bueno, como Mayra dijo en la presentación, yo soy realizador de documentales y creo que lo que más me gusta en el proceso de realizar documentales es justo, en vez de en la ficción, puedes crear desde cero, puedes crear los diálogos, el nombre de la persona, su contexto, etc. Para mí, lo más interesante del documental es encontrar con personas reales y hacer ese estudio de observación de, bueno, sus miedos, sus deseos, sus ansiedades, la forma de caminar, la forma que se mueve, sus características físicas. Y a partir de ahí, elegir qué recorte de la vida voy a captar para organizar, guionizar dramáticamente, porque la vida por sí es un caos y cuando hacemos una película, contamos una historia, elegimos recortes y ordenamos ese caos para contar una historia, ¿no? Y yo sé que la mayoría de las que estamos aquí hoy somos no cineastas, pero también periodistas, creadoras, o sea, estamos todas creando historias y creando narrativas con personas reales, que cuando están en nuestras manos de alguna manera se vuelven personajes. Y por eso intitulo de no ficción. Y siempre que elegimos esa persona, elegimos un punto de vista que vamos a dar a esa persona, decidimos qué tipo de reflexión sobre la sociedad, la historia de esa persona debe generar, y eso siempre viene cargado, aunque no seamos conscientes, siempre viene cargado de un imaginario nuestro, o sea, de un punto de vista nuestro que fuimos formando a lo largo de nuestra vida, y que cuando contamos historias ya ponemos esa carga en esa historia que estamos contando. Entonces, empecé a hacer un estudio de, vale, de qué está formado mi punto de vista, ¿no? De qué está formado mi imaginario. Y fui a hacer un análisis de todo lo que estaba a mi alrededor en la infancia en relación a series, películas, libros y específicamente intentar encontrar los personajes racializados en estas obras. Yo sé que la comunidad latina que está aquí presente va a reconocer estos dos personajes. Cirilo y María Joaquina, de la telenovela infantil Carrusel, es mexicana y en Brasil fue un hit así, era una locura. O sea, era ni siquiera hacía competencia con películas, era realmente la obra audiovisual más famosa entre los niños y preadolescentes de Brasil. Y era interesante porque, claro, María Joaquina era, digo ahora con el acento brasileño, la J. María Joaquina era la chica blanca, rica, como que el centro de las atenciones, y Cirilo era el pobre niño negro que estaba enamorado de María Joaquina y hacía de todo para conquistarla y para tener su atención. Y era como el motivo de risa, siempre era Cirilo. Y obviamente en toda clase de cada cola en Brasil siempre creaban el apodo de Cirilo. Y yo, por suerte, no era el que tenía la piel más oscura en mi clase, entonces no era hacia mí el apodo de Cirilo, pero desde ahí ya sentía que había en ese momento no era consciente, pero ahora analizando, ¿no?, la construcción de los personajes y qué lugar ocupaban en la trama y cuál era su función en la historia, ya siempre el personaje racializado como que tenía el mismo rasgo en la narrativa. Esa es Tía Anastasia, es un personaje del Rancho del Pájaro Amarillo, que es una creación de Montero Lobato. Es una serie de libros que después también se volvió serie de televisión. Y yo me acuerdo que fue la primera vez que veía el color de una persona como mencionado en la historia. O sea, todos los personajes eran blancos y es como si no tuviesen color. O sea, no se decía, ay, eres blanco como vainilla. Pero la Tía Anastasia sí, que ahí está en portugués para no perder el término original, pero lo traduzco para ustedes. Ella siempre se hacía una referencia a su color, sea mono de carbón o negra mascota o prieta de labios gordos. O sea, eran cosas que ya estaban presentes en el texto de la literatura. Y yo ahora quería invitar a ustedes, claro, pasé mi infancia en Brasil, no conozco tanto, ustedes han pasado sus infancias en diferentes sitios y quería entender o saber cuál es el primer personaje racializado o racializada que recuerdas de tu infancia y entender qué personaje, o sea, qué
el lugar se encontraba en la narrativa, si era un protagonista, antagonista, si era el héroe, el pobrecito. Voy a intentar abrir el chat, pero uy, no lo veo. Si no puedo ver el chat, pero si alguien quiere dar su aporte, manita o escribe por el chat y así abrimos el micrófono de las participantes. No sé, ¿alguien me quiere decir algo? ¿Algún personaje de la infancia, sea libros, películas? No lo veo. Aldemar, ¿quieres que vaya leyendo yo el chat? Sí, porfa. Y así, o sea, si alguien, un emoji, una mano, y así abrimos el micrófono. Vale, a ver, esto va bastante rápido. Rosa María dice Kunta Kinte en la serie Raíces. ¿Podemos abrir su micrófono? O sea, es que lo que quería era que describiera un poco no sé si por logística está complicado, se puede escribir por el chat y así puedes leer para mí, Heidi. O sea, más que el personaje, si hay esa memoria de quién era en la historia el personaje. Rosa, ¿quieres abrir micrófono para contarnos un poco del personaje? Hola, buenas tardes. Era una serie que reflejaba el fenómeno de la esclavitud desde los negros que capturaron en África y los llevaban a Estados Unidos. Y Kunta Kinte era un ejemplo de lucha por su identidad, por no perder su nombre ni sus raíces. Pero era una serie que fue bastante impresionante, porque mostraba la esclavitud, la dureza de la vivencia de la comunidad negra, pero justo en la persona del protagonista, que era Kunta Kinte, pues mostraba su deseo de mantener su identidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sigo leyendo el chat. Por ejemplo, Cristina Rovira dice Apu de los Simpson. Cristina, ¿quieres abrir el micrófono? Sí, hola, ¿me oís? Sí. Genial. Sí, pues se me ha ocurrido bueno, Apu como el eterno, bueno, había muchísimos secundarios en Los Simpson, ¿no? Pero era uno de los secundarios en una sociedad, bueno, norteamericana. De hecho, no recuerdo de otros personajes racializados, todos eran, iba a decir blancos, pero no eran amarillos en este El universo. status quo era amarillo en Los Simpsons, ¿no? Exacto. Hegemónico. Y lo recuerdo nada como, bueno, un propietario que sí que tenía como un pequeño comercio, ¿no? Y que siempre aparecía representado trabajando como todas las horas del día, con una familia hiper extensa, ¿no? Me imagino ahí también con imaginarios de, no sé si tenía 7 u 8 hijos. Y bueno, básicamente es como la sensación que siempre tenías es que por mucho que trabajara, por mucho que se esforzara, nunca acababa de levantar la cabeza, ¿no? Ya. Y lo Sí, dejo ahí. Hacemos uno más y seguimos por tiempo. Heidi. Vale, iba a decir, vale, Elizabeth no tiene el apellido, pero Elizabeth dice que recuerda el anuncio de Colacao y la visión de los negros como esclavos. Elizabeth, ¿quieres abrir el micrófono? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Cuántos años tenías cuando, o sea, más o menos cuando veías, o sea, que te acuerdas de ver los anuncios? Y era chiquitita, yo creo que 5 o 6 años, desde que tengo uso de razón. Bueno, yo tengo 33 y desde que tengo uso de razón consumir Colacao y ver la televisión, entonces recuerdo una publicidad donde se cantaba esa canción de Yo soy aquel negrito del África tropical, no sé cómo seguía, pero bueno, es muy terrible cómo a través de la publicidad y sobre todo de productos de consumo infantil, cómo se promocionaba esa imagen de los negros como esclavos y cómo hemos crecido tipo cantando canciones, bueno, racistas, súper crueles. Con los años como adulta hago otra lectura y me aterroriza pensar que crecí toda mi infancia con esa construcción. Ya.
es interesante porque aunque lleguemos al punto de la deconstrucción y detectar como racismo y todo eso, no sabemos hasta qué punto realmente no podemos limpiarnos del imaginario, ¿no? Porque es algo que va formando nuestra cultura poco a poco, cada día se va ratificando con un anuncio, con una película, con un libro. Y aunque de repente no sé, asumes un punto de vista crítico después de adulta, es muy difícil de construir por completo, ¿no? Esas miradas. Y claro, no solo estoy hablando de la infancia, porque creo que es un periodo muy importante de formación de imaginario, pero obviamente tenemos ejemplos de películas para adultos. Un clásico es King Kong, la primera versión es de 1933. Pongo el tráiler un momento y luego lo comentamos. Weird, wonderful, the stuff for which movies were made. Adventure, make you wonder if it's true, while your eyes convince you that it is. Truly, the thrill of thrills. Don't miss it this time. Este es King Kong, ¿no? Un grupo de hombres acompañados de una bella mujer rubia llega a una isla habitada por salvajes que idolatra a un gorila gigante. El gorila es capturado, lo llevan para ser exhibido en Nueva York como la octava maravilla del mundo. Secuestra a la mujer, él está enamorado de ella y ahí lo disparan, lo matan con aviones de guerra. Bueno, es lo clásico, ¿no? Grupo de hombres blancos captura a la bestia negra, está encadenado. Es un ejemplo clásico que representa el comercio de personas negras esclavizadas y de las relaciones interraciales en que pone siempre el hombre negro como violador. Quizás hoy sea un ejemplo más obvio de racista, no sé, pero en su momento sí que no se vio como nada muy que causara shock, pero es una ratificación de imaginario muy violento y que hay varios problemas ahí, ¿no? Desde del hombre bestia, del hombre violador, de la feria que necesita ser capturada para el bien de la sociedad. Y este imaginario, ya hubo como unas 4 versiones de King Kong, pero eso va ganando nuevas caras, nuevas ropas, nuevas versiones, hasta que llegamos, por ejemplo, a esa portada de la revista Vogue de 2008, que es una referencia directa a uno de los carteles de King Kong. Cuando encontramos esa imagen, en verdad fue Sally que encontró por primera vez, pensábamos, eso fue creado o sea, adrede, fue una casualidad, fue un accidente, o quizás fue algo adrede que tenía se veía como positivo por tener esa falsa discriminación positiva de que cuando pones al hombre como feria el hombre negro como feria es algo bueno y lo estás en verdad haciendo un halago. Quería escuchar opiniones, chat otra vez, si alguien quiere opinar, si crees que eso es una casualidad o algo intencional. Me gustaría escuchar opiniones, por lo menos una. Heidi, Sí, yo abro el micrófono.
¿Quién quiere Alguien ha dicho comentar? algo, es que yo no puedo ver. Yo te paso palabra. De momento ¿Tenemos opinión? no comenta nadie por el chat, pero si alguien tiene alguna opinión con respecto a la fotografía, adelante y abrimos micrófono. Pero, en el contexto que nos has expuesto ahora, ves la imagen y ves la imagen de la izquierda, pero yo sumaría no solo quizás la imagen de estereotipo, de bestia, etcétera, con la figura negra, sino también el estereotipo de mujer. Yo veo aquí también una discriminación bastante importante de la imagen de la mujer, como está De utilizada en esta débil, foto. vada, ¿no? Perdón que te corté. No, suficiente. Quería decir que cuando la has puesto la imagen está claro que ves la imagen de King Kong, pero que también cómo está puesta la mujer da como una... A mí me parece que la ridiculiza excesivamente. Claro, desde en la propia película y sí es siempre es un personaje pasivo que no tiene voluntad, es como objeto de deseo de uno, salvada por otro, está ahí, no tiene acción, no tiene deseo, no tiene personalidad, ¿no? Paso Pues sí, te paso hay más gente. Sí, Alejandro Amaya dice que también quiere comentar. Venga, vamos. Por orden, si es Alejandro antes. Sí. Hola. Sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Bueno, quería pues aportar un poco a lo de la imagen, iniciando, yo soy negro, he vivido algunas cosillas y estoy un poco familiarizado pues con el día a día allí porque pues lo vive, suelen pasar estas cosas, entonces siempre estigma a atender que creer que las personas negras somos solamente para contextos de contextos festivos, contextos de ocio y comedia, pero es algo que se presenta en el día a día, siempre hay, hablando por Colombia, hasta hace poco así habrían controversias por imágenes en redes sociales, ahorita ya están saliendo nuevas modalidades por medio de Instagram que me estoy dando cuenta y siempre se me negra como o lo negativo o lo festivo, el ocio o lo cómico. Como se encasilla solo en eso, ¿no? Uy, te perdemos. ¿Quién era la próxima persona, Heidi? Vale, sí, después Gracias. también, perdón, dice Ana Achon Cáncer, dice, difícil pensar que Vogue haga una portada con esa referencia por casualidad. Ana, si quieres ampliar un poco tu opinión, puedes abrir el micrófono. Y si no, pues Ya, no pasa no, podemos seguir, ¿eh? O igual se guarda para el final, así estoy intentando controlar un poco el tiempo también. Vale. Bueno, Ana, muchas gracias. Pues el precursor, uno de los precursores, ¿no?, de esos estudios sobre la relación entre los medios y la representación fue el jamaiquino Stuart Hall. Y quería poner un tramo de un vídeo, está sin subtítulos, pero luego obviamente lo comento. Creo que es una cosa, es un raciocinio clave para lo que va a seguir ahora. Now we're talking about representation, not as an after the event activity. It means something and then the presentation might change or distort the meaning. We're talking about the fact that it has no fixed meaning, no real meaning in the obvious sense until it has been represented.
No nos deja en paz el King Kong. Bueno, existe o existía ese sentido común en que las cosas tienen un significado fijo y a partir de ahí los medios hacen su representación y que podríamos medir si esa representación está más cercana o más lejana del significado fijo de este hecho, lugar, evento o grupo social, ¿no? Pero Swedholt como que rechazaba esta idea y para él un hecho no existe, lo digo en presente, aunque haya fallecido por su idea presente aún. Para él el hecho no existe conceptualmente hasta que el medio lo ha hecho su representación de esta realidad. O sea, los medios dan significado a los hechos. Cuando recibimos, doy un ejemplo ahora muy concreto de algo muy reciente, cuando recibimos, por ejemplo, ese tipo de información, ella ya está moldeada por un medio y que hay una ideología, un punto de vista por detrás. El 1,5% de los inmigrantes que lleguen a bater a la costa andaluza positivo en COVID. O sea, es un hecho real con el significado en sí ya está hecho una representación de esta realidad y una representación de acuerdo con lo que este medio quiere, el impacto que este medio quiere causar en la sociedad o la información que este medio quiere causar en la sociedad. Positivamente ya tenemos algún sentido crítico y ha viralizado este tweet que como que cambiaba la retórica del titular y ponía, ¿no?, el 98,5% de los inmigrantes que lleguen a bater a la costa andaluza negativo en COVID. Entonces la primera es un titular de esos que quiere, ¿cuál es lo narrativo hoy? ¿Cuál es el subtexto? Vuelvo al primero de ese titular. Pues inmigrantes traen la enfermedad, inmigrantes son los responsables por nuestra enfermedad y es los culpables por nuestra debilidad y bueno, está bastante claro, ¿no? Y solo el hecho de cambiar la forma con que se comunica, obviamente ya recibimos la noticia de una manera, el artículo, el titular de una manera totalmente distinta. Y de hecho uno de los trabajos de Stuart Hall, que es un ejercicio interesante, era detectar qué ideología hay por detrás de esos medios, o sea, ver la representación de los medios y detectar qué ideología había por detrás, exponer esa ideología y criticarla. Aquí es otro buen ejemplo de algo, bueno, que sería una ideología, un punto de vista opuesto al titular del Mundo, que habla de las medidas sanitarias para controlar posibles casos importados de COVID-19 son más estrictas con los migrantes que con los turistas. Y o sea, trae una reflexión sobre esa doble moral o el doble trato, el trato distinto que se tienen con los migrantes y los turistas. O sea, estamos hablando de la misma realidad ahora para hablar de algo muy actual que es el COVID. Y se puede detectar puntos de vista totalmente distintos por detrás de estos medios. Eso quizás, bueno, somos el público, nosotros que estamos aquí ahora reunidos somos quizás un recorte muy específico que quizás eso pueda parecer muy obvio, pero de las ideologías a detectar o de los puntos de vista que tenemos que estar atentas, uno de los que me parecen más peligrosos es este. Ese es un reportaje fotográfico del New York Times y habla del coronavirus en el Amazonas y es algo que para mí es muy, o sea, lo leí con mucha atención porque soy de ahí, soy de Manaus, conozco bastante ahí a estos pueblos y es un reportaje muy, muy potente, hay mucha información, una cobertura fotográfica excelente y todas esas fotos son de este reportaje y cualquier una de esas fotos podría haber sido la portada de ese reportaje. Por ejemplo, me gusta mucho la primera, que es esa cosa de, aunque por medidas de sanidad ellos no deberían estar manteniendo la distancia, pero sabemos que la realidad ahí nos obliga a otras dinámicas, pero están con la mascarilla, es una foto, digo la primera, esa de la izquierda. Es una foto que enseña el contexto geográfico del lugar, marca el tiempo, están todos con mascarilla, se entiende que es ahora en época de pandemia, hay una cosa de comparación de las tres, y entonces decidí publicar en Twitter el reportaje, y cuando lo publiqué, la foto que me salía en portada era justo esta.
del hombre sufriendo, muriéndose en la hamaca. Lo paso rápido porque me genera mucha incomodidad esta imagen, y incluso cuando la publiqué he tapado su rostro. Y eso nos lleva a una práctica, a reflexionar sobre esa práctica antigua de cobertura fotográfica de países de Latinoamérica y de África, que es siempre poner a la persona sufriendo, padeciendo, siempre reforzando esa idea de deshumanizando estos cuerpos. Y eso no es del COVID, sabemos que eso viene desde otros eventos en África o Latinoamérica. Es una estética, un código que se repite desde hace mucho. El coronavirus nos ha enseñado que si se quiere retratar una pandemia con dignidad o sin exponer rostros muriendo, personas muriéndose con rostros sufriendo, es posible, porque el coronavirus ha llegado en todo el mundo y no hemos visto ningún otro reportaje en, no sé, en Francia o Alemania o España que tuviera un abordaje parecido. Hemos visto quizás personas cantando los balcones de Italia en la cuarentena, pero nunca se veía ese tipo de representación. Y obviamente esa representación no es ingenua, y lo que decía de punto de vista peligroso me refería específicamente sobre la mirada paternalista de los medios, que quizás ahora reflexionando un poco nosotros como autoras, cuando escribimos una materia tenemos una ideología, una presión del medio que nos dice cómo tenemos que escribir, o somos libres y quizás estamos reproduciendo un punto de vista paternalista, aunque no hay un jefe que nos está presionando, pero estamos reproduciendo algún tipo de imaginario paternalista, porque claro, eso está directamente conectado con esos cuerpos vulnerables. Refuerza la idea de que África y Latinoamérica siempre va a necesitar de un salvador, no tiene autonomía, no reflexionan sobre las relaciones de poder entre Europa y África y Latinoamérica, no hace ningún tipo de reflexión sobre por qué el estado de bienestar de uno está conectado al estado de precariedad del otro. Y aunque no se esté hablando de estructuras de poder explícitamente, no sé, el contenido de nuestro reportaje, de nuestro documental, cuando tenemos ese imaginario paternalista en la cabeza, fácilmente nos saldrá imágenes como esta en que victimizamos o deshumanizamos los personajes de nuestras narrativas. Ahora, con un ejemplo positivo, quizás ustedes ya conocen, ese es un perfil de Instagram que me gusta mucho, No White Saviors, y ellos son muy buenos en analizar contenido periodístico. Ahí, por ejemplo, estoy analizando un artículo que reflexiona cómo los números de infectados en África siempre son dados en su totalidad y nunca por país, y que incluso si el número sigue saliendo bajo es porque África no está contando bien sus muertos. Y hay un análisis muy interesante ahí. También otro análisis sobre el abordaje de las ayudas extranjeras y por qué están equivocados. Es muy interesante. Sobre esa cuestión sobre buenos ejemplos de obras, artículos de periódicos y reportajes, y en ese caso documentales que cuestionan las estructuras, quiero poner un tramo de La pesadilla de Darwin, que es un documental del 2004 que habla sobre Tanzania y el momento que se introdujo la perca del Nilo, un pez en el lago Victoria, que es un pez predador que ha destrozado todo el ecosistema y ha causado un gran impacto ambiental y económico en el pueblo específicamente. Y como esto, claro, esa perca se introdujo para que pudiera ser exportado a Europa, y eso como que ha arruinado la vida de las personas de esta región. Pongo el vídeo un momento. Today, these planes are coming here, these cargo planes, to take fish. There are two reasons.
these planes are not direct planes, which are coming direct to Mwanza. They have to come with the loaded cargo from Western and European countries. The loaded cargo, most of them is armed weapons, which are directly imported to the war-torn zones like DRC, Congo, Liberia, Sudan, or elsewhere. So, because after bringing arms in Africa, they have to go back with fish. This is extra profit to the owners of these cargo planes. The European countries, they are the ones who are manufacturing these army weapons, and they have their own security agency who can monitor what is happening, but they don't do nothing because who is perishing at the end of the day is Africa. And once Africans are perishing, Europeans sometimes they are also getting advantage because they will bring their people to work through United Nations High Commission for Refugees. They will get the opportunity to do business. They have to supply food. They have to supply drugs and what they're making business. Maybe they're enjoying the situation because if they don't enjoy, the best way is to prevent, not to cure the disease. Why can they prevent the disease we are facing in Africa? By stopping the flow of armed weapons in Africa. Why? Un documental muy bueno y creo que está abierto en YouTube. La pesadilla de Darwin se llama. Es muy interesante cómo analiza todo el funcionamiento de esa estructura de relaciones entre Europa y, bueno, específicamente Tanzania, pero sirve como ejemplo de todo lo que consideramos sur global. Y hablando de un ejemplo más cercano, incluso ahora reciente, cuando se paraba ese tramo del documental, hay un análisis en el perfil de Instagram de Top Manta, creo que es su perfil de Facebook también, hablando sobre la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Senegal, que permite por más 5 años la explotación de las aguas de Senegal por países de la Unión Europea. Y este análisis hace una conexión directa, claro, con esa sobreexplotación, con la situación que se encuentran las personas de Senegal y cómo eso tiene un efecto directo en la migración de jóvenes senegaleses a España específicamente. Es muy interesante leer esto. Vuelvo ahora un poco al cine y quería una reflexión otra vez ahora en el rol nosotras de creadoras de contenido. O sea, yo me hablo como realizadora documental, pero cada una ahí pensando en su trabajo de escritura o de reportaje fotográfico o, bueno, de historias que contamos, ¿no? En el caso habíamos citado en el King Kong los problemas que tiene la cuestión de género también. Me imagino que ustedes han escuchado hablar del test de Bechdel, que es una especie es una herramienta para generar una reflexión sobre las desigualdades de género que surgió un poco, bueno, es de un cómic, no es una herramienta llevada en serio, o sea, es como surgió de una tira de este cómic en que uno de los personajes dice que solo va a haber películas si aparecen al menos 2 personajes femeninos, las cuales se hablan entre ellas sobre algo distinto a un hombre. Entonces, algo que surgió como una broma reflexión, hoy es como un referente de, vale, vamos a analizar si esta es una película machista o no. Entonces, haciendo una conexión con las historias que contamos nosotras y con la manera que retratamos personas racializadas, ¿qué tipo de preguntas tenemos que hacer? Es decir, ¿conocemos bien cómo está formado nuestro imaginario? O sea, si tuviéramos que pensar qué pensamos sobre migración, si es una caridad, es una ayuda, es un derecho, es una responsabilidad política, es algo que abominamos, o sea, cuando vamos a escribir algo que quizás no es específicamente sobre un acuerdo de pesca o sobre algo que está muy directamente conectado al tema,
pero de qué manera eso puede influenciar la historia que estamos contando. Y quiero dar un ejemplo mío, personal, no porque es el ejemplo guay y bien hecho, pero porque es más como compartir mi proceso, mi crisis, y lo que me metía en la cabeza en mi proceso. Hice una película, no sé si hago la publicidad, ahora si tienen Filmin o Movie está ahí. Se llama La Arrancada y es una película que habla de la relación de una mamá e hija alrededor, bueno, sobre migración, diáspora y no es algo que está explícito, o sea, es sobre la relación de las dos, pero son temas que son muy presentes en la historia. Entonces no estaba hablando de nada extremo de lo que ocurría en el Mediterráneo, o sea, no era un discurso muy directo, pero yo creo que sí, que mi entendimiento de todo el sistema, las estructuras de poder, de alguna manera me ayudó a estructurar el discurso. Y específicamente porque a mí me gusta mucho retratar desde la intimidad, o sea, de relaciones familiares desde lo pequeño. Y incluso quiero poner 2 tramos del documental ahora, que es justo el momento después que el hijo de Marbeles, es la mamá, que se va a Chile, o sea, hay muchos problemas en el viaje y es el momento posterior a su viaje y la celebración de que el hijo ha llegado bien a su destino. Ay, mira. Dame. Celebrando la llegada de mi nene a Chile. Mami, Angélica, que no. Celebrando. Mi hija, se está bañando ahora, ¿qué con Julie? Yo me conecté, pero no vi cuando llegó. Me dijo, vamos saliendo de eso, la cosa. Subí una foto. A ver. Subí una foto con un pompón, con fría y con unos guantes. ¿Qué dice? ¿Saliendo para dónde va a salir? Cuando salió, le dimos que escribiera un pompón, ¿dónde lo sacó? De dinero, pusiste en la tienda, ayúdate a comprar. Le doy gracias a esta mujer. De una forma u otra, no, de todas las formas. Ayudaron a que yo llegara sin problema, las amo. Ay, que primero que mi hijo me dice que me regala. Tú dices el país para decirme. En mi vida, me pedí la. Ay, se la buscó. ¿Y quién es Lady? Y a Marili. De última, y la foto. Y otra foto, pum. Que lindo mi nene, que lindo. Canto con el frío. Está ahí. Ese es mi bebé. Ese es mi bebé. No todos los hijos cuentan con la bendición de la madre, pero ella es este. Eso es. Ayúdate con esta vera. Miren, por la cámara y eso. Fose y GNT y todas esas cosas. Es lo que va. Yo sí, yo sé cuál es. ¿Qué te digo? Dice, qué lindo es. ¿Salieron para acá y para qué parte?
Eso es casi todo playa en una isla. ¿Esa no está conectada? Ay, Dios, saca esta boca. El avión, ¿cómo te llevó? No te dio mareíto ni nada, ni mariconería. ¿No? Qué bien. ¿Te dolió la muela ni nada? Deja colocar último. No, mi vieja, como mi abuela y más vieja también. La isla es lindísima. Lo dejamos salir para meterla afuera así de lo que puesto. Bueno, en el proceso yo sabía que quería, como habías dicho, que quería hablar de esa experiencia desde un punto de vista muy íntimo y está muy centrado en las dos, toda la película. Y dentro de las preguntas que me hice en el proceso era, ¿a qué escriben los personajes? ¿De qué hablan? ¿Qué posición ocupan? ¿Quién soy yo para dirigir esta historia? O sea, me pensé un poco también en la cuestión de representatividad, si yo podía dirigirla una película sobre dos mujeres negras, o sea, yo como brasileño y hombre, intenté no caer en lo, ay, pero soy brasileño, Cuba, somos hermanos, ya está. Como yo seguro tenía puntos ciegos que tendría que estar atento y me preguntaba qué puntos ciegos serían esos. O sea, las estoy sexualizando, estoy siendo paternalista porque tenía una adoración por ella y eso también es un riesgo, es un problema, porque quería, pues, a Marbeles específicamente, que quería dejarla como la super madre feminista y como ella hace el chiste homófobo de deja de mariconería, yo pensé, ay, no puedo dejarlo, pero luego es parte de ella y lo que decía de construcción de personaje, ¿no? Tampoco está bien poner en un altar, así como también es una forma de deshumanizar, pone los personajes como perfectos y sin colores, sin complejidades. Y cuando yo decía del test de Bechdel para películas, como el termómetro, si son como una forma de medir si son feministas o no, y que puedes medir como espectador, yo lo que invito es que hagamos el test, un propio test como personas que contamos historias y que sea un test hecho a cada nuevo texto, a cada nueva película. Yo creo que a cada proceso exige una nueva serie de reflexiones, una nueva serie de entender en qué punto está nuestra deconstrucción o nuestro imaginario y de qué está cargado en aquel momento, para saber qué estamos poniendo en esa historia, qué carga, qué punto de vista estamos poniendo en esa historia. Y principalmente qué reflexión queremos generar sobre la sociedad a partir de estos personajes, ¿no? Porque estoy dando un ejemplo de un nido familiar muy íntimo, pero claro que la idea es que eso genera una reflexión más amplia sobre la sociedad. O sea, es la historia de Jennifer y Marbelis, pero que sirve para discutir algo más amplio. Y también no va mal que nos preguntemos cosas que van más allá de la historia en sí, pero en mi caso, hablando de industria de cine documental y preguntándome si puedo yo contar esa historia, me preguntaba por qué no hay más mujeres negras cubanas con la misma oportunidad que yo para dirigir un documental como este. No sé, quizá algunas preguntas quizás nos sirvan, otras van a ser más útiles, pero hacer el trabajo yo creo que es importante. Yo tenía un tráiler más de una serie que veo como un buen ejemplo también, pero prefiero que vayamos a las conclusiones y que tengamos tiempo para comentarios, preguntas, dudas, críticas, lo que sea. Y si hay tiempo al final, ponemos material extra. Dejo de compartir pantalla y Heidi, te paso a ti. Habíamos combinado, pactado de, bueno, hagamos una conclusión dúo, así en pareja, primero uno, después el otro.
Vale, pues así como conclusión final, de todo lo que yo he explicado, yo creo que me quedaría con que creo que lo importante a remarcar es que todas estas construcciones, yo reitero como mucho esto, todas estas construcciones que creemos que, o sea, que forman nuestro imaginario y que nos las creemos, que esto es lo importante, son ficciones, o sea, son, lo dicho, construcciones. Entonces, es interesante ver que aunque sean ficciones, son ficciones que afectan a personajes reales y que afectan a la vida de personas reales. Entonces, yo creo que la conclusión es básicamente empezar a crear otras ficciones y otros imaginarios a partir de lo que está creado. Creo que me quedaría como con esa conclusión. ¿Y tú, Aldemar, qué crees que es importante remarcar? Yo creo que específicamente cómo estamos, siempre estoy remarcando que estamos, siempre somos periodistas, creadoras, documentalistas, etcétera. Siempre tenemos muy presente esa cuestión de la ideología del medio para el cual estamos trabajando y queremos que, o sea, si no tenemos un jefe que nos está presionando, creemos que estamos totalmente libres y en el lugar más cómodo para crear. Pero para mí la reflexión es siempre hacer la invitación de reflexionar, que no, nunca estemos en un lugar crudo, imparcial y siempre la representación que damos a algo ya es un punto de vista nuestro sobre la sociedad, ya le estamos presentando a la sociedad y la sociedad ya está interpretando de una manera que queremos que interprete. Quizás esté más sutil, quizás no tanto, por eso decía que el paternalismo es una de las más... O sea, cuando viene disfrazado de caridad, de ayuda, eso es un problema porque mata todo el tipo de discusión sobre la responsabilidad política en el sistema de estructura, bueno, en Europa y los otros territorios, ¿no? Y es siempre difícil de criticar, pero estamos, incluso porque como estamos comparando siempre tenemos muy presente el discurso de la extrema derecha, ¿no? De fuera inmigrantes, de repente el discurso de la caridad y del te integro, te acojo, puede parecer el mejor que hay, pero ojo que también es muy peligroso. Sí, creo que al final es todo mucho más sutil de lo que creemos y muchas veces quizá nos distrae el foco de cosas como mucho más bestias cuando en verdad hay pues eso, cosas más sutiles. Es como por ejemplo todo el tema, y yo como siempre me voy del tema, tú párame, pero pensaba en todo el tema de las biopolíticas y en todo el tema de las torturas, que yo ponía el ejemplo de las postales. Aunque ahora no hayan... cosas tan bestias como torturas públicas, tenemos otro tipo de castigos que también aplican y creo que esto se aplica a cualquier cosa, en plan, aunque no tengamos unos prejuicios muy directos, quizá tenemos prejuicios más sutiles que también hay que trabajar e intentar adivinarlos entre acciones que los opacan, ¿no? Creo que las cosas, que el problema está quizá en la subtilidad, en las cosas que se esconden y que parece Ya. que pasan desapercibidas. Esas postales que para nosotros hoy parece una cosa, wow, como que puede haber postales de ese tipo y todo, o sea, con la perspectiva histórica lo vemos como absurdo, pero sería interesante pensar qué tipo de imágenes consumimos hoy con toda naturalidad, que en 50 años la gente va a ver como, wala, como que eso era normal y como que estaba en un periódico y como que estaba en una postal. O sea, yo espero que imágenes como esta, la de New York Times, del hombre en la hamaca, que eso se vuelva absurdo en poco tiempo, porque es algo que yo creo que cada vez más hay un punto de vista crítico sobre ese tipo de explotación del cuerpo negro racializado en general, sufriendo víctima, necesitando de ayuda, necesitando de salvador. Eso es algo que para mí tendría que cortar ya. No sé si alguien... hay una pregunta que necesito, quería preguntarte. Además, sobre la obra de Sebastián Salgado, si es útil o paternalista y dirigida a un mercado de personas blancas con cierto poder económico. Sin duda, bueno, no sé si todos conocen a Sebastián Salgado, es un fotógrafo brasileño muy famoso, quizás el fotógrafo más conocido, y que fotografía y en blanco y negro. Hay una estética, es como la estética de la belleza de situaciones muy extremas de pobreza y de precariedad. Yo ya fui muy fan y cada vez soy menos, en verdad, porque yo creo que hay una cierta, creo que como que refuerza un poco la reflexión que causa, es siempre ay, pobre, mira la condición que está y se acaba ahí.
y también esa sobre belleza, o sea, la cosa plástica de la pobreza, casi como son fotos bellas, como la persona está ahí en la mierda, perdón decirlo así, pero la luz es hermosa, los rasgos o las heridas que tiene la piel es todo muy hermoso, y yo creo que es muy peligroso ese embellecimiento de la situación de precariedad. Bueno, precariedad para decirlo de manera suave, de violencia directamente. Exacto, sí. También, claro, es como los anuncios de ONG que piden mandar mensajes a través del teléfono y siempre salen imágenes de niños y niñas pasando hambre, es desesperante. Sí, es interesante. El argumento que suelen dar es que es la única manera de activar a la sensibilidad de la gente para que lo haga, ¿no? Pero otra vez, yo creo que para una cosa sirvió nuestro coronavirus y es cómo se pueden contar historias sobre esa situación sin utilizar esos cuerpos. O sea, se habló de la pandemia por toda Europa y no hemos visto ningún cuerpo sufriendo y no hizo falta que se expusiera gente de esta manera para que activara la sensibilidad de la gente. De hecho, creo que fue en El Mundo, salió una portada de una persona muriendo de coronavirus en su habitación y se abrió la polémica porque la gente decía que cómo se habían atrevido a poner a esa persona muerta así tan descaradamente. Y es como, o sea, no pongáis esta foto, sino, vale, pues tampoco pongáis todas las demás. Ya. Siguiendo con las preguntas de opinión sobre artistas, estoy leyendo como si fuera leyendo para mí, lo siento. Siguiendo con las preguntas de opinión sobre los artistas con mucha influencia, ¿qué opinas de la película Roma Alemán? Pues es un poco pariente de Sebastián Salgado, ¿no? Pero bueno, no hay situación ultra master blaster de precariedad, pero lo que más me molesta es como que la romantización entre la situación o la manera que se da la asociación de la protagonista con la, ¿cómo se dice? La patrona, la dueña, la mujer, bueno, la mujer blanca, la que está sola y esta supuesta sororidad entre ella y su sirvienta. Y también la melodramatización, como dices tú, ¿no? O sea, esa cosa casi que publicitaria, ¿no? A mí cada vez más me cansa y siento que yo como espectador quiero cada vez más discursos más o películas más frescas y que tengan, y no necesariamente sigan por esa plástica, ese tono. Ay, perdón. He dicho spoilers, sí. Bueno, ahora para disculparme, quiero poner un tráiler de una sugerencia, una serie que se llama I May Destroy You, creo que está en HBO. Para mí es un buen ejemplo de película que es creada y protagonizada por personas racializadas. Bueno, una mujer negra que la admiro mucho, se llama Michaela Coel. Es una película sobre relaciones abusivas, es una serie sobre relaciones abusivas, y es interesante que no es una serie sobre racismo directamente, pero la experiencia de la mujer negra está presente como rasgo obvio de su personaje, y hay muchas transversalidades ahí. O sea, también su amigo que es gay y negro y también pasa por situaciones complejas, y son muy multidimensionales los personajes, y creo que vale la pena echar un ojo. Voy a poner el trailer aquí. We're watching our phone. Time. Oh, where'd you get that? Can't remember. Allow me to pick up where I left off. How'd you smash your phone? I don't know. How did last night end? I'm Jay-Z on a bad day. Shakespeare on my worst days. Flashbacks. Yeah, I'll see you in a bit. In and out of doorways, sugar through the broad day.
My friend is stressed. Listen to her talk. Make her feel good. If you're gonna talk on my name, be saying with your chest. Surround yourself with people who affirm you. Are you gonna miss me? Not like this sort of conversation. Are we boyfriend and girlfriend? Could you say yes? Wouldn't be a conversation. Is there a reason why you haven't told him about this assault? He's an Italian drug lord. Sometimes it gets a bit much. What do you do when it gets a bit much? Try yoga, painting, handicrafts? I don't even think I know what handicrafts is. There is so much injustice, and my job is to speak the truth. Thank you for what you do. I love you too. Sitting with my chest and I don't care who I offend. I'm on. Sitting with my chest and I don't care who I offend. Your blood pressure, you will need to monitor that. Yeah. I can do it. Creo que necesitamos cada vez más de series que no sea... Uy, que he dejado VLC, espera. Escuchaba el audio. Y necesitamos de series y obras que la protagonista sea una persona negra y no sea, el eje central no sea racismo directamente, o que un protagonista marica no sea el eje central homofobia, o sea que somos multidimensionales y es importante que eso se refleje en las obras que producimos y consumimos, ¿no? Heidi, vamos a recuperar una pregunta que había sobre el cartel de la Merced, ¿puede ser? Sí, vale. No había entendido. Sí, cuando yo he puesto como problematizando el cartel de la Merced, me refiero a que en ese contexto festivo y en ese contexto de cartel de la Merced con fiestas, etcétera, 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 de repente sale en el fondo el barco de Open Arms, que además sale tan camuflado entre los diferentes adornos y cosas decorativas que incluso puede como costar de verlo, ¿no? ¿Y por qué es problemático? Es problemático porque, como hemos visto en estas imágenes históricas que tenemos de fotografías grupales, lo negro siempre sale como en segundo plano, puesto en una jerarquización más baja, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos el barco de Open Arms en un cartel de la Merced con un ambiente festivo, lo que vemos es que eso no encaja ahí. Estás poniendo en segundo plano y además fuera de contexto una situación de vulnerabilidad y una situación de vida o muerte de personas que, desde mi punto de vista, ya me diréis vosotros qué pensáis, no toca ponerlo ahí. Entonces, por eso digo que denota también muchos estereotipos y muchos factores que de repente pongas pues ese barco en el cartel. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Se me ha entendido? Bueno, y ya está. Que estaba contestando las preguntas del chat. A ver, te quería preguntar de qué maneras crees que se puede contrarrestar la romantización de que hablabas, pero aún así tratando de temas urgentes, en la misma línea de lo que preguntaba Sara. Bueno, creo que hay dos caminos ahí. Yo no soy periodista, no hago documentales. Yo creo que para mí es la construcción de personajes desde no necesariamente siempre situaciones extremas, ¿no? Por ejemplo, retratar pequeños momentos de la llamada de una mamá después que su hijo llegó a un viaje. Pero claro, estás hablando específicamente de temas más urgentes que yo necesariamente, de hecho no suelo filmar ejemplos urgentes, pero hoy hay una corriente que apoya bastante que se enseñe caras de los responsables, ¿no? No necesariamente la persona que está vulnerable, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de migración, muertes en el Mediterráneo,
que el periodista vaya por no el rostro de la persona que se está abogando, pero vale, ¿y quiénes son las estructuras que son responsables por esa política? ¿Cómo se llama la institución? ¿Quién es la persona que lleva a cargo, que es el gerente, el jefe de la institución? Y es una otra, claro, es mucho más fácil, es mucho más cómodo y es un imaginario ya muy ratificado lo de ir directo al rostro de la víctima que está sufriendo, pero se puede cuestionar eso, a ver qué está causando, o sea, quién causa que ese barco se esté hundiendo, qué política, y quién coordina esa política, quién es responsable por esa política. Yo creo que es un poco hacer el camino de ir al origen de esos temas urgentes y cuestionar, e intentar enseñar esas caras o esos nombres o esas instituciones. La serie This Is Us habla de racismo, homofobia, gente gorda, alcoholismo, de todo ello a través de sus personajes, y que ninguno sea el principal, sino que es transversal en todos los episodios, muy recomendable. Marta, estoy totalmente de acuerdo, a mí me ha encantado This Is Us, que es el caso del Central Park Five, ¿no? De los 5 jóvenes que fueron acusados injustamente de una violación en el Central Park, y fue como un caso súper mediático. Donald Trump ha pedido la muerte de ellos, y es un buen ejemplo de reflexión sobre el racismo y las políticas racistas en Estados Unidos. Claro, en ese caso no había un problema de enseñar sus caras, porque son actores, eso es una ficción, y ahí sí se puede abordar con todo. Es otra forma de abordaje, ¿no? Distinto de lo periodístico. Pero también estoy de acuerdo que es súper... Los personajes tienen muchos colores, las madres, los niños, los padres, todo es muy, muy interesante. Contesto a la pregunta. Sí, Álvaro Gómez dice que no entiende la ilustración de la chica pelirroja de Elena Maleno, que cree que está descontextualizada. En este caso, cuando yo he puesto la referencia de Elena Maleno, para aclararlo, yo no estoy criticando el enorme trabajo que hace Elena. Lo que estoy hablando es de la ilustración en sí y de la composición que tiene la imagen, y de si estamos hablando de quién es el protagonista, los protagonistas de la imagen, por qué tenemos a Elena Maleno en primer plano, totalmente detallada con sus rasgos faciales, expresiones y tal, y en cambio los protagonistas, que al final son los protagonistas de sus propias vidas y de esta historia, están en el fondo como una amalgama como una masa que va como por el fondo, ¿no? Eso es lo que yo critico, esta composición de la imagen que reitera cierto estereotipo y cierta jerarquización de los cuerpos. En ningún momento es el trabajo de Elena Maleno, de Elena Maleno lo que estoy criticando. Hablo muy rápido. ¿Se me ha entendido otra vez? Álvaro, yo no he visto, pero Heidi sí. Álvaro, contéstame si me has entendido, y si no, si tienes cualquier otra duda te respondo. Pero básicamente eso, lo que yo criticaba es esta composición jerárquica de la imagen, no tanto el trabajo que puedan hacer las personas en sí, y cómo estas composiciones jerárquicas siguen como perpetuando ciertas cosas, que eso es lo interesante, porque al final hay también una parte del imaginario que no es simplemente significado, también la estructura de estos significados y cómo nos llegan a través de los ojos y del cerebro y cómo la interpretamos. Gracias. Heidi, tú has visto, ¿no? El Random Acts of Flyness. Ay, sí, por favor. Yo no quería intervenir, pero la serie que recomiendo, Cuidado con el spoiler, ya no haga lo mismo que activad el sonido, las cámaras, es Random Acts of Flyness, está en HBO. Si no queréis pagar HBO, podéis descargaroslo gratis durante una semana. Pero por favor, necesito que todo el mundo en esta sala vea Random Acts of Flyness. Es el ejemplo perfecto de cómo un producto está creado por y para cuerpos negros. Habla de todo. Random Acts of Flyness habla de todo, y además yo soy editora de vídeo, entonces Berta se llama Random Acts of Flyness. Ahora lo escribo. Random Acts of Flyness, además, para las personas que disfruten de la edición, ¡pum! Porque es como tan rápido todo, tan bien compuesto, tantas cosas en un único fotograma. Yo la recomiendo muchísimo.
ya está. Además, creo que son 8 capítulos. Si os pasa como a mí que os cuesta ver series largas y tal, os va a encantar. Así que realmente os la recomiendo mucho porque es por y para personas, para cuerpos racializados, y además habla de tantos temas y tan bien. Sí, ya está, me callo.